del estudio de radiarte.com, programa Charlemos un rato. Aquí estamos, hoy hermosa tardecita, con mucho calor, no sé si va a llover o no, pero bueno. Bueno, hoy nos encontramos con Nahuel Esperanza. Hola, muy buenas tardes a todos. Miembro del Partido Libertario. ¿Cómo estás? Todo bien, por suerte, ¿vos? Bien. Bueno, contanos un poco, querías hablar sobre el tema de la desmonopolización de la OCE. Claro. A ver, contá. Claro, nosotros desde el Partido Libertario la postura que estamos tomando hace bastante tiempo y lo venimos advirtiendo es el problema que tenemos en Uruguay debido al monopolio generado por OCE, debido a la administración en un solo ente de lo que es un recurso tan valioso como lo es el agua. Debido al monopolio que hay en Uruguay, ya hemos visto diversos problemas de mala coordinación, mala previsión, de no estar bien preparados para momentos como el que estamos viviendo actualmente. Momentos de sequía, momentos en que se podía haber esperado que hubiera estas consecuencias, momentos en los cuales la discusión política traba las soluciones que podemos tomar. Debido a, entre otros problemas, por ejemplo, el hecho de que en Uruguay hay una excesiva regulación la cual impide que entren nuevas empresas en nuestro mercado a poder hacer inversiones y poder ofrecernos a nosotros el agua que pueda salir de nuestras canillas, el agua que utilizamos en el tanque de nuestros hogares, en general el agua que se puede ofrecer, y esto lo estamos padeciendo bastante y lo vemos en Montevideo especialmente. Debido al monopolio que hay actualmente, todas las concesiones que se quieran hacer para nuevos proyectos en cuanto al tema del agua necesita la intervención de lo que vendría a ser el aparato público, la intervención del Estado, la intervención de OCE, y eso ha hecho, por ejemplo, que proyectos que ya habían sido aprobados, que ya se había buscado el financiamiento y ya estaba la estrategia definida, como pudo ser, por ejemplo, el proyecto del arroyo Casupá para la represa que se firmó en 2019, ya 4 años después vemos que no hay nada. Y esto es simplemente por mera discusión política, por ser un tema que presentó el gobierno anterior, ahora este gobierno no lo quiere tratar, y esto no es un tema solo de este gobierno o el gobierno anterior. En Uruguay, que somos un país en donde abunda el agua, somos un país donde un recurso como el agua, todos lo sabemos, abunda en Uruguay. ¿Cómo puede ser que en un país como Uruguay no podamos prever que en tiempos de sequía se pueda mantener el servicio del agua? Esto es algo que es irrisorio. Esto lo podemos imaginar en países que son mucho más secos, pero en un caso como el uruguayo, ¿cómo puede pasar? Por ejemplo, en países que hasta tienen desierto, como por ejemplo Israel, que en la parte norte de ese país, Israel, tiene todo lo que es el mar de Galilea y todo esto, tiene un recurso abundante de agua, pero en la parte sur, donde hay más desierto, es una zona más árida, no tienen forma o no tenían de llevar agua potable con un buen servicio. ¿Y qué hicieron? Hicieron un gran proyecto, ellos tenían el monopolio también. Lo siguen teniendo un poco de facto, pero hicieron un gran proyecto a través de inversión privada, en lo cual llevaron agua desde el norte de su país. Es un país más pequeño que el nuestro, sí, tiene unos 22.000 kilómetros cuadrados, pero de una punta a la otra son unos 400 kilómetros, así que estimen de que sería como de Salto hasta Montevideo, más o menos la obra que se hizo allá. Y ellos llevan de una punta del país agua a la otra punta del país, un país con desierto, un país árido y un país que ahora exporta agua, por ejemplo, a Jordania. Y nosotros, un país con abundancia de agua, tenemos problemas de salinidad, que por ejemplo la salinidad está por encima de los 200 mililitros, o sea, 200 mililitros gramos por litro de salinidad en el agua, que eso vendría a ser el límite. Pero lo normal y recomendado por nutricionistas, por ejemplo, es de 30 a 60 miligramos por litro. Y se ha registrado en algunos lugares hasta 400. O sea, estamos hablando de agua 8 veces más salada de lo que vendría a ser lo recomendado. Es una locura, más teniendo en cuenta el país que nosotros tenemos. Existen otros proyectos, por ejemplo, que no se han discutido y debido al monopolio solo se discute en Uruguay, que es a través de los políticos, a través de OCE, a través de alguna discusión a veces esporádica en el Poder Legislativo, aunque ahora también se atrasaron por todo el tema de la interpelación a los ministros, al ambiente y al presidente de OCE y todo este tema.
ha provocado lo mismo de siempre. Lo estamos viendo en esta semana, lo vimos en gobiernos pasados, lo vimos en otras sequías, como hubo sequía en el 98, como hubo en 2005-2006, como hubo problemas en el agua también en 2013, y como hubo en otras épocas. Volvemos a ver el problema de la ineficacia política, de la administración pública de un recurso como el agua, de la falta de, nosotros consideramos, desmonopolización. Porque, ¿qué es la monopolización de algo? ¿Por qué el agua es un monopolio en Uruguay? Bueno, porque hay impedimentos legales para que puedan entrar nuevos competidores al mercado a hacer inversiones, como puede ser, por ejemplo, las inversiones que pueda haber para el agua, que pueda haber subterránea en la parte de abajo de la cuenca del río Santa Lucía, que es un tema que ya se ha discutido, pero que no se ha planteado la inversión. Ahora parece que van a empezar un plan estratégico para estudiarlo, pero esto es algo que se viene discutiendo fácil desde 2016, que ya se ha planteado en los medios, y ahora, justo como estamos en sequía, justo como ha aumentado la salinidad, y justo como es un tema que está en la agenda, y ahora todos lo estamos hablando, justo ahora se quiere discutir cosas que se tiran para fácil si se empieza, por ejemplo, Casupá, si se hubiera empezado a hacer al inicio de este gobierno, estaría aproximadamente ahora o se estaría terminando. ¿Cuál es el tema con todas estas cosas? Tardan años. O sea, un gobierno no se puede preocupar del agua recién cuando hay sequía, que además es el tercer año consecutivo que estamos con déficit hídrico. Ahora capaz que tiramos un par de semanas. Esperemos que no se agrave la sequía, que logremos salir de esta, pero si empieza a haber lluvia, capaz que pasamos a agosto, septiembre, empezamos a ver, capaz que hasta puede haber inundaciones, inclusive debido a cómo es la geología de Uruguay, y el año que viene, si el año que viene tenemos otra vez déficit hídrico, va a volver a pasar todo esto. ¿Cuál es la respuesta de las autoridades? Nosotros tenemos que ser conscientes, creo yo, como uruguayos, como consumidores, de lo que nos hicieron, el monopolio de facto que hay en Uruguay, por el mismo. Pongamos caso de que se plantea lo que planteamos desde el Partido Libertario. El día de mañana se saca el monopolio, se logra, se hace un plebiscito, se saca el monopolio, ya no hay monopolio del agua. El día de mañana el problema va a seguir estando, porque esto es un proceso, que hay muchas trabas de por sí, aunque mañana haya una desmonopolización, para que entren nuevos competidores, para que hagan la inversión en infraestructura. Va a ser mucho más fácil, por ejemplo, si se generan nuevos pueblos o lugares nuevos en los que haya nuevas galerías para que haya inversión. De por sí, las inversiones son grandes y llevan años. Y ahora lo que existe es la traba para que ni siquiera sea posible que exista la propuesta de estas inversiones. Es algo delirante, desde mi punto de vista, no capaz que para otras personas no, pero desde mi punto de vista, obviamente. ¿Y esto en qué se traduce al final del día? Hay un dilema que se llama la tragedia de los comunes. ¿Qué nos dice esto? Es un dilema, soy malo para los nombres, Hilbert Hittite, creo que es el nombre. Soy un poco malo para los nombres, si alguien del otro lado me puede corregir. Ahí está. Que bueno, era un autor del siglo XIX que empezó a analizar todos estos temas debido a la revolución industrial, empezó a ver un poco cómo es el mundo, la economía de esto. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué se llama la tragedia de los comunes este dilema? ¿Qué es lo que sucede cuando hay un único ente que es el que se adjudica la administración de un recurso? Que es ese mismo ente, como en el caso uruguayo, como pasa con nuestro Estado, quien se juzga a sí mismo si tiene ineficacia, mala administración, inoperancia, y qué es lo que ha, por ejemplo, generado esto en Uruguay. En Uruguay tenemos pasteras con contratos secretos que gastan millones de litros de agua, que la devuelven contaminada al Río Negro, tenemos UPM, tenemos UPM2, y son concesiones dadas desde el Estado. Es el propio Estado que decide cuándo se puede contaminar y cómo se puede contaminar, y no hay manera de decirle que no, porque todo se maneja a través de la propia política. No son inversiones que se hacen en base a un estudio en el cual, por ejemplo, si vos dañás el agua, tenés la culpa de dañar el agua porque es propiedad el agua. A ver, ¿cuál es el tema? Si vos no tenés una delimitación clara de lo que son los límites de propiedad y de los bienes que son proveídos por distintas empresas, esta propiedad se entiende como una propiedad común. ¿Y qué pasa cuando algo se entiende como que es de todos? Y que la culpa tampoco es de nadie. ¿Quién se hace cargo de la contaminación en el Río Negro? ¿Quién se hace cargo de los agrotóxicos en el Río Santa Lucía?
¿Quién se está haciendo cargo de toda la contaminación que hubo en el río Uruguay durante décadas? Porque no estoy hablando de este gobierno. Todo esto existe desde antes de que yo nazca, por ejemplo. Yo soy de la generación del 2000, yo nací en el año 2000, y yo todos estos problemas de la abundancia del agua y todo esto, yo crecí viendo cortes de OCE, yo crecí viendo sequías en este país, y yo hoy en día veo sin ver soluciones. Yo crecí en un país en el que ya existía el problema, pasaron más de 20 años y el problema sigue sin solucionarse. ¿Cómo puede ser que esto esté pasando? Acá hay una intención clara desde mi punto de vista de los políticos, de todos los partidos, porque en mi opinión todos los partidos que hay actualmente en el poder legislativo son todos cómplices porque no han traído el tema como se debe a la mesa, de entender que estos problemas son problemas a largo plazo. Nosotros no podemos ni siquiera pensar de acá a 3 o 4 años. Una represa, los proyectos de infraestructura, todo, son proyectos que se suelen ver dentro de la misma década. Pero Uruguay, un país tan abundante en agua, donde estamos teniendo problemas de déficit hídrico, que cada vez son más comunes las sequías y todo. En un futuro, estos son problemas que se están agravando. Hay países, por ejemplo, yo por trabajo tuve que estar en México, y en México tenían que utilizar aviones y todo para incentivar las lluvias, o sea, tiene una situación muchísimo más compleja con el tema del agua, y nosotros que somos un país con abundancia de agua, de acá a 50 años, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos estamos viendo de acá a 100 años? En un mundo donde el agua va a ser un recurso cada vez más valioso, y acá no se le puede ni siquiera ofrecer a nuestra propia población de una manera adecuada, sin embargo se le regala con concesiones del Estado y a través de acuerdos políticos y secretos a multinacionales para que gasten millones de litros de agua, como ahora va a ser por ejemplo el data center de Google, que el Ministerio de Medio Ambiente no quiso dar los números de cuánta agua se va a gastar y por qué se va a hacer esa inversión ahí. Y nosotros no sabemos, nosotros somos desconocedores de todas estas cifras y todo este ocultamiento que se da desde el Estado. Y el Estado se necesita transparencia y mismo para que el propio Estado se funcione mejor, administre mejor los recursos naturales, es necesario que exista competencia, la posibilidad de que nosotros los uruguayos digamos, si los servicios que provee el Estado no son buenos, vamos a elegir otro servicio. Por ejemplo, algo que pasó estos días en Montevideo. En Montevideo, por el pánico generado por el agua, se empezó a generar desabastecimiento. Desabastecimiento de agua salud, desabastecimiento de agua nativa. ¿Y qué hizo la Intendencia de Montevideo? Aprobó que pudiera entrar agua de otros departamentos. ¿Se dan cuenta del marco legal en el que estamos viviendo? Estaba prohibido que entrara agua de otros departamentos. A ese nivel de delirio llegan las regulaciones que tenemos sobre el agua en Uruguay y nadie se está haciendo cargo. Ahora, todo muy cierto lo que decís. El tema del agua, desde hace muchos años, que como decís vos, naciste en el 2000, pero venía hace muchísimo antes, que se decía que el tema del agua iba a ser un tema fundamental. Y todo lo que en algún momento se dijo, hoy como que se ve más con estos hechos, ¿no? Lo que está pasando. Pero yo creo que si se quieren hacer las cosas, se hacen. El tema es si se quieren hacer las cosas o a dónde quieren llegar. Quizás hay una... la gente está como desacreditada totalmente del Estado o de gente, ¿no?, que dice una cosa y hace otra, ¿verdad? Como decís vos, contratos secretos, cosas que no corresponden y que la pagamos todos la pagamos. Porque yo creo que hay gente que no puede tomar agua salada de esas condiciones y quizás le haga mal y todo lo demás. ¿Y cómo se arregla eso? ¿Cómo arreglas eso? Claro, acá hay un tema justamente como vos decís, que esto no se arregla con políticas de ahora presentamos esto y se arregla. Estos son políticas que llevan años, son políticas a largo plazo. ¿Y cuál es el tema que, además lo veo con el problema del monopolio en Uruguay, que esté todo vinculado a la política en Uruguay? Que acá en Uruguay, nosotros al valorar cualquier recurso, tenemos algo que se llama preferencia temporal. Si un recurso es muy valioso, extendido en el tiempo, si es un recurso que va a valer de acá, por ejemplo, 20 años, por ejemplo, como puede ser un buen vino en añejo, por ejemplo, si el añejo es 100 años, ¿por qué 100 años? Porque en su momento se tuvo una preferencia temporal larga y se dijo, de acá a 100 años esto va a ser importante.
En Uruguay, debido a cómo ha funcionado los diversos monopolios, que no se da solo con el monopolio de OCE, pero hoy estamos hablando específicamente del monopolio del agua, que al estar vinculados siempre a los devenires políticos y de los distintos gobiernos que, bueno, están cambiando cada 5 años, ¿qué es lo que ha sucedido? En Uruguay se tiene una preferencia temporal baja. En Uruguay se piensa de acá a 4 o 5 años como mucho. Se piensa para el inicio del siguiente gobierno como si fuera a pensar a largo plazo. Y así no se pueden hacer políticas públicas, como tampoco se pueden hacer inversiones privadas. En el sector privado no existe invertir de acá a 4 o 5 años, vemos más o menos cómo va la cosa, después se invierte de nuevo. No, se trata de pensar en que un proyecto sea rentable de acá a 20 años, a 30, a 40. En Uruguay, al tener preferencias temporales tan bajas, y cuando asume un nuevo gobierno, trata de deshacer las cosas que hizo el gobierno anterior, y en temas como el agua es peligrosísimo, porque en otras cosas, de última lo podemos discutir, pero en un tema como el agua, que es un recurso que utilizamos todos, y que además nos están obligando a tener un solo proveedor, es muy importante que se deje de pensar las cosas a 3, a 4 años, así lo hace un gobierno colorado, un gobierno blanco, un gobierno frente amplista, porque es un tema en el que hay que pensar de acá a 20, a 50 años o a más de 100 inclusive. Si seguimos pensando como estamos pensando, los problemas van a empeorar. Y si tenemos déficits hídricos más agravados que el que tenemos ahora, ¿cómo vamos a solucionar esta situación? Porque esto se soluciona teniendo distintas soluciones, no hay una solución. Se necesitan distintas soluciones, distintas reservas de agua dulce, distintas formas de poder acceder al agua dulce, como puede ser a través de la... ahora se está investigando esta nueva forma de la excavación horizontal, que en Uruguay no se ha implementado todavía, que es para acceder a lo que es el agua subterránea, pero de manera horizontal, que es un tipo de excavación que, bueno, está incluido acá en Uruguay, que son las innovaciones que hay que ir apostando a que un país que sea abundante en agua, como lo es Uruguay, nunca puede tener problemas de agua. Y lo va a seguir siendo. Lo que pasa es que, bueno, ahora es el tema del agua. Ahora es el tema del agua, después se verá otro tema. Yo creo que no hay que generar miedo, ni alarma, ni nada por el estilo, sino que seguramente los expertos que saben mucho sabrán cómo salir de esta, como siempre, como hacen siempre, me imagino. Yo quería preguntarte, desde el Partido Libertario, bueno, ya dijiste más o menos qué piensan, pero desde el Partido Libertario, las propuestas, porque también queremos hablar del partido. Obvio que sí es importante este tema que vos planteaste, si querés extender algo más, y si no, arrancamos con el partido. Lo que vos quieras. Charlemos un rato. Claro. Sí, no, sobre el tema del agua no agregar mucho más, simplemente que justamente lo que vos decís de los expertos y los técnicos, nosotros por lo que abogamos es que la gente que sabe del tema tenga libertad para poder presentar sus proyectos. Que no puede ser que cuando se presenta un proyecto nuevo se encuentren con el directorio de OCE que traba el proyecto, traba la inversión, y como pasa ahora, que proyectos presentados en 2016 o ahora se quieren retomar proyectos del Poder Ejecutivo planteados en los años 90. Son cosas que no pueden pasar. Nosotros por lo que abogamos es que exista justamente la libertad para que se pueda plantear nuevas formas de solucionar todas las cuestiones del agua desde otros actores que no sean necesariamente el gobierno. Bueno, en cuanto... y que el estudio, es decir, que obviamente que me imagino que esos proyectos, de todos esos proyectos, que hay mucha gente que son muy inteligentes y han presentado hermosos proyectos, que alguno pueda colaborar con la sociedad. Entonces digo, que no pongan esa traba, porque no sé, a veces pasan esas cosas, pero tienen proyectos archivados que favorecen a la sociedad. Entonces digo, me parece que hay que pensar un poco en el ser humano. Bueno, y contame con el Partido Libertario, desde ustedes, desde ahí, ¿qué les gustaría cambiar? Claro, bueno, nosotros primero que nada, el Partido Libertario es un partido que se funda, aún estamos en proceso fundacional, estamos juntando firmas, también ya aprovecho para mencionarlo, para inscribirnos frente a la Corte Electoral. Estimamos que lo ideal sería juntar unas 500 firmas más, pero
Andamos en ese estimado de unas 500 firmas más y ya presentamos el partido en la Corte. Nosotros hemos hecho ya los estatutos y la carta orgánica, que cualquier persona que se quiera comunicar por más información se puede comunicar con el partido. Estamos como Partido Libertario en todas las redes sociales. ¿Puedo pasar mi número? Sí, claro. Si no les paso mi número, se pueden comunicar directamente conmigo en la web Esperanza, que me estoy encargando un poco del marketing del partido y estas cosas. Mi número es 095-424-728. En caso de que quieran comunicarse por cualquier tema de partido o cualquier cosa que precisen. Bien, el tema del Partido Libertario. El Partido Libertario nace como un partido de principios, y eso es algo que nosotros tratamos de dejar muy bien en claro. No somos un partido surgido en base a una circunstancia. Somos un partido que tenemos principios muy claros, que nuestros principios se basan en el respeto a las personas, a los seres humanos y en la igualdad ante la ley. En entender que mis derechos terminan cuando empiezan los tuyos y tus derechos terminan cuando empiezan los míos. En la colaboración pacífica entre las personas que puede haber en Uruguay. Ahora, ¿esto cómo se traduce en el Uruguay de hoy en día? Nosotros consideramos que estamos en un país con un Estado sobredimensionado. Nosotros consideramos que el Estado ha crecido tanto en Uruguay que se ha logrado meter en la vida de todos nosotros en todas las cosas que estamos haciendo. Ya sea al hacer una compra a través del IVA, ya sea a través de obtener un servicio, como estábamos discutiendo hoy, como puede ser, por ejemplo, ANCAP, todos los combustibles fósiles. Nosotros consideramos que es muy importante que nosotros como ciudadanos uruguayos tengamos libertad. Y nosotros consideramos que esa libertad no debe ser avasallada por ningún gobierno, ningún Estado que haya de turno, sino que se debe abogar porque las personas del Uruguay puedan sentirse cómodas y vivir sus vidas, poder trabajar, poder invertir, poder emprender con las menores trabas posibles. Nosotros que consideramos dentro de esto que el Estado tiene que ser descentralizado, que no puede ser que el Estado funcione de manera centralizada en cualquiera de sus tres poderes, ya sea el poder ejecutivo, más bien principalmente dos poderes que vendrían a ser el ejecutivo y el legislativo. Consideramos que es necesaria la descentralización, el trabajo más en los barrios, el trabajo más a través de los propios departamentos, no necesariamente desde el propio poder ejecutivo que sea que se baje línea. Mismo, por ejemplo, esto en materia educativa se puede traducir a través de la propia autonomía de cada centro educativo y que no todo esté supeditado a lo que es el Ministerio de Cultura y Educación. Nosotros consideramos que el Estado sobredimensionado que existe en Uruguay necesita ser reducido también debido a que la sobredimensión del Estado se ha traducido en deudas que crecen en este país, en una política pública, sistemática, en la cual a los uruguayos nos pasan endeudando. Las personas que aún no han nacido en Uruguay ya están endeudadas debido a préstamos de, por ejemplo, este gobierno, como se sacaron los préstamos por pandemia, con vencimiento de, por ejemplo, el más cercano 2029, es decir, que nos viven endeudando para financiar un Estado sobredimensionado que además, constantemente, además de estar endeudado y además de estar en constante crecimiento, esto se traduce en que constantemente e inevitablemente, debido a las malas políticas públicas y la mala administración de un Estado centralizado y sobredimensionado, se traduce en el aumento sistemático de impuestos. En este país es una política pública sistemática que siempre se aumentan impuestos. Nosotros también consideramos que esto se expresa también todo el Estado sobredimensionado que hay en nuestro país, en Uruguay, a través de todas las regulaciones que pueda haber en nuestro país. Por ejemplo, a la hora de emprender, a la hora de tener una unipersonal, a la hora de tener una nueva empresa, la manera en la que funciona el Estado en Uruguay no facilita que las personas podamos ejercer nuestras labores de la manera más cómoda posible. Yo el día de mañana abro una pizzería y es una quemadura de cabeza. El primer mes ya tengo que ponerme a pagar impuestos y tengo que ver qué cuenta le tengo que dar al Estado. Es un país en el cual no se apoyan los nuevos emprendimientos, que es muy difícil ser un laburante porque la mitad de lo que ganas se te va. Primero los impuestos que ya están, que te los descuentan cuando vos estás laburando, después en todos los impuestos que hay en las cosas que vos vas a comprar.
Vos vas a comprar una botella de agua, tiene impuestos. Vos vas a comprar un paquete de arroz, tiene el IVA, que es una quinta parte del precio de ese paquete de arroz que vos ibas a comprar, sumado a los impuestos que ya existen en la cadena productiva que hay en las fábricas en Uruguay. Al final del día vivimos para pagar impuestos, vivimos para sustentar al Estado. Y nosotros consideramos que este camino no hace más que deteriorar nuestra forma de vida. Y nosotros creemos que se puede tener un país que apueste a reducir el Estado, que apueste a funcionar más descentralizado y que apueste a que todos nosotros seamos más libres al final del día. Claro. Sí, yo creo que más de uno en la casa pensará que sí, debería ser así, pero bueno, cada vez vemos que no es así. Bueno, si queremos apostar a un Estado más igualitario, más bueno para las personas. Igualitario, entendámoslo en el hecho de que todos somos iguales ante la ley. No igualar a posteriori desde el Estado, sino que, bueno, es el artículo 8 de nuestra Constitución, todos somos iguales ante nuestra ley en derecho. Yo tengo que tener los mismos derechos que tenés vos y vos tenés que tener los mismos derechos que tengo yo. Y si son violados esos derechos, después puede haber las represalias que haya, pero en principio todos somos iguales. Nosotros no abogamos, por ejemplo, nosotros no creemos en la igualación a posteriori. O sea, por ejemplo, nosotros no creemos en las leyes de cuotas. Por ejemplo, nosotros creemos que si el día de mañana el 100% del poder legislativo son mujeres, porque la gente lo decidió así, está bien. Y si el 100% son hombres, porque la gente, que muchas mujeres son votantes, lo eligió así, también. Nosotros no creemos en que el Estado deba decir, acá va a haber igualdad de esto. Nosotros en lo que creemos es que tenemos que ser nosotros las personas quienes tengamos nuestros derechos que son respetados y podamos generar nuestros propios proyectos de vida en completa libertad. Y que nuestros derechos no pueden ser violados por nada, pero que tampoco le llamamos derecho a crear un privilegio para nadie. Bien, perfecto. También, a mí sí. Una anotación que también me parece un tema importante, de un ejemplo de cómo funciona el Estado uruguayo sobredimensionado y, bueno, déspota que tenemos en Uruguay, es el hecho, por ejemplo, que esto lo estuvimos discutiendo antes, de hecho, la inflación en Uruguay. Es un ejemplo que lo podemos ver muy bien. En Uruguay, como inflación baja en estos años, hemos tenido aproximadamente 6% de piso, como inflación baja. En Uruguay, en el mundo, la inflación con la pandemia ha aumentado un poco, pero en los últimos 20 años, en el siglo XXI, ha promediado en torno al 2 o 3% como una inflación normal. De hecho, que ahora Estados Unidos, el dólar tenga un 7% de inflación aproximadamente, es algo raro. Se están pareciendo a nosotros. Para ellos es una inflación alta, que de hecho es un país que, bueno, está muy endeudado, está en una guerra por todo el tema de Ucrania y todo, y tiene una inflación altísima para ellos, que para nosotros es normal, es inflación baja. Y eso también, ¿por qué se da? Debido también a otro monopolio, que es un monopolio que nunca se habla, que es el de la moneda. En Uruguay tenemos el monopolio del peso uruguayo, que lo que hace es que el Banco Central del Uruguay, junto al Ministerio de Economía y Finanzas, decidan cuánto dinero emitir, cuánto nos endeudan a todos nosotros y bueno, generan proyecciones que nunca las cumplen, tampoco las proyecciones inflacionarias, pero en torno, por ejemplo, este gobierno hizo proyecciones de que la inflación iba a ser en torno al 3 al 6%, estuvo por encima del 6%, pero igualmente la inflación es aproximadamente del 10%, a veces 8%, los últimos 15 años, estoy hablando más o menos. ¿Eso en qué se traduce? En que los uruguayos, o sea, todos nosotros, pónganle que una inflación del 10%, un poquito menos interanual durante 10 años, se te puede devaluar perfectamente 40% del sueldo en menos de una década. Es eso el país en el que nosotros estamos viviendo y que la política y ningún partido está queriendo hablar. También se emite dinero para financiar las deudas que tenemos como país, que tiene el Estado, porque hablamos de que nosotros tenemos las deudas, pero yo en ningún lado firmé para endeudarme con nadie, yo no firmé nada, pero yo ya estoy endeudado. No para tomar agua salada y todo eso, bueno, claro. Ni para contaminar nada. Yo creo que
Yo creo que hay una... Pienso que va a haber, la gente está muy desmotivada con todo lo que está pasando, ¿no? Entonces siempre hay algo, ¿no? Cuando no es esto, es aquello y lo otro. Yo creo que hay que buscar la manera de transmitir también, ¿no? Que quizás el Partido Libertario sea una propuesta para cambiar eso. Por ejemplo, desde el Partido Libertario consideramos que más de un 1% de inflación es un insulto. El Banco Central del Uruguay no puede servir como un mecanismo para, a través de la emisión discrecional de dinero, financiar nuestras deudas. Nosotros consideramos que el Banco Central, se maneja también la posibilidad de que no es necesario haber un Banco Central, pero esa es una discusión interna que tenemos, pero que el Banco Central no puede ser un banco inflacionario. El peso uruguayo tiene que ser una moneda fuerte y que las políticas monetarias tienen que estar orientadas a preservar el valor del peso uruguayo. Porque de lo que se habla generalmente es de, bueno, mantener la inflación en base al consumo. No, nosotros consideramos que lo importante es que vos tenés tu sueldo es el que es. No puede ser que tu sueldo valga cada vez menos y el precio suba a todos lados por decisiones políticas. Nosotros, ética y moralmente, estamos en contra de eso y todas las políticas monetarias van a ser en pro de que no haya inflación en Uruguay. La pregunta que tenía era, ¿están de acuerdo, el Partido Libertario está de acuerdo con la moneda digital como única moneda? Como única moneda no. Como única moneda no. Un ejemplo, te da un ejemplo. Sí. Te da un ejemplo porque viste que se dicen muchas cosas, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿están de acuerdo con eso? Nosotros desde el Partido Libertario estamos de acuerdo con la libertad financiera. Bien. Nosotros consideramos que todo lo que ha sido, por ejemplo, el mercado de activos virtuales, de criptomonedas, que no son solo criptomonedas, por ejemplo, activos virtuales existen, por ejemplo, en los videojuegos. Hay muchos videojuegos y mucha gente joven, más que nada, lo entiende y ya ha crecido con la normalización de, por ejemplo, utilizar monedas virtuales en distintos videojuegos que luego se cambian, por ejemplo, por dinero real. O sea, la gente paga, pone dinero por utilizar activos virtuales que a lo mejor le sirven para comprar un avatar, una skin en un videojuego, que no se habla, no se suele tener en cuenta, pero ya es una forma en la cual en la cultura ya existen los activos virtuales y están ahí. En mercados como el mercado de las criptomonedas, nosotros consideramos que no es necesario la intromisión del Estado. Por ejemplo, ahora existe un proyecto de ley que está en tratamiento legislativo, que es el proyecto de regulación de activos virtuales en Uruguay. Nosotros nos oponemos profundamente a ese proyecto de ley, no queremos que salga porque en ese proyecto de ley, y sin exagerar, se habla de que las criptomonedas son utilizadas por terroristas, es lo que dice el proyecto de ley, y que por eso hay que ir y regularlos a través de la Superintendencia de Servicios Financieros del Uruguay y a través del Banco Central del Uruguay. Y nosotros consideramos que las personas tienen su derecho, yo considero que yo tengo mi derecho a que si yo quiero utilizar una criptomoneda, un activo virtual, sea cual sea del ecosistema que sea, yo tengo mi derecho de poder usarlo y no tengo por qué decirle al Estado por qué lo estoy haciendo ni que el Estado funcione para regular eso. Mismo, existen por ejemplo exchanges, se llaman, por ejemplo dentro del mundo de las criptomonedas y todo, que vendrían a ser una especie de algo parecido a los bancos, que es lo que guarda el dinero de algunas criptomonedas. Hay mucha gente que usa eso, usa las aplicaciones, los exchanges que se llaman. Yo, por ejemplo, personalmente decido no usarlos porque no me gusta, personalmente, es una elección personal, nada que se parezca a los bancos. Y en el mundo de las criptomonedas tampoco. Y también un poco de seguridad, porque la gente a veces, más de uno lo hemos escuchado, que a veces también se presta para estafa, ¿no? Claro, ahí hay todo un tema. Creo que generalmente cuando una persona cae en una estafa del tema de las criptomonedas suele ser por un modelo Ponzi, que es una estafa piramidal, que no es más bien que, bueno, digámoslo de esta manera, una persona no tiene que invertir en nada si no se informa antes. Eso pasa con todo. O sea, mismo, por ejemplo, si no estamos informados sobre cómo funciona el peso uruguayo, no sabemos que si hoy tengo 1.000 pesos y tengo esos mismos 1.000 pesos, el año que viene va a valer más de un 6% menos. Voy a tener
los 900 y pico de pesos de lo que eran esos 1000. Pero yo sigo viendo el billete que decía 1000 pesos. Si no estamos educados, si no nos damos cuenta de esas cosas, podemos decir que el peso uruguayo es una estafa, por ejemplo. Lo importante antes de invertir en lo que sea, en cualquier criptomoneda, en lo que sea, yo no voy a recomendar a nadie, yo no soy nadie para decirle a nadie lo que tiene que hacer. Simplemente digo que hay que estar informados y que qué es lo que sucede como políticas. El tema es que nosotros consideramos que no hay que legislar ahí. Nosotros consideramos que las personas tenemos que estar informadas y que si una persona quiere utilizar criptomonedas, se utilizan diferentes, por ejemplo, al no utilizar exchange, se utilizan unos sistemas que se llaman wallets, que son billeteras virtuales, que o sea, son personales. Yo, por ejemplo, tengo wallets que son personales, nadie las puede tocar. Y eso estará a la decisión de cada uno. Después, si una persona quiere utilizar un banco normal, Claro. lo que sea, que lo Claro. use. El tema está en la libertad que tengamos de elegir y que no haya proyectos como el que hay actualmente, que a través de la Superintendencia de Servicios Financieros quieren regular todos los activos virtuales, que eso le saca la legitimidad del sistema. Claro. Hace que los activos virtuales y las criptomonedas sean igual que todas las monedas que ya tenemos ahora, que son inflacionarias, reguladas por el Estado, y trasladan a todo el mundo las criptomonedas los mismos problemas que ya tenemos con el peso. Sería una cosa por la otra. Claro, nosotros por lo que abogamos es por la competencia de monedas. Que yo si quiero elegir apostar por una criptomoneda, perfecto. Vos querés apostar por el peso uruguayo, perfecto. La persona que está ahí atrás de cámara quiere apostar por los dólares, perfecto también. Que todos podamos elegir qué moneda queremos utilizar. Bien. Esa es nuestra postura. Buenísimo. Bueno, así que están por Instagram, por Facebook. Instagram, Facebook y Twitter. Ahí está. Hoy vamos a sortear, estamos bien, ¿no? Estamos bien, bárbaro. Hoy vamos a sortear el libro Rivera, El caudillo oriental, del escritor Dante Bonomo Basile. Y vos me vas a ayudar a ver quién se lleva el libro de Dante, del escritor Dante Bonomo Basile, que escribió Rivera, el caudillo oriental. ¿Está? Pero vamos a hacer el sorteo porque está muy interesante, pero Vamos a ver se pasa ahora. volando, ¿Quién se ¿no? lo llevará? A ver, vamos a verlo. Vamos a ver quién se la lleva. Para el negro. Uno solo. Ahí está. A ver quién se lleva el libro. ¿No se lo pagué? Si querés, y decí el nombre y la ciudad, no sé cómo está escrito. A ver. Vale. Momento de suspenso. Sí. ¿Quién se lo llevará? Anthony González, de Malvin. Anthony González de Malvin. Anthony González de Malvin. Ahí está. Felicitaciones. ¿Está? Después lo anotamos por acá. Así que después nos ponemos en contacto contigo por WhatsApp. Bueno, buenísimo. Te queremos regalar, no sé si vamos quedando por acá. Si querés redondear, decir algo, ya que estás acá, aprovechá, charlemos un rato. No, lo único que me gustaría decir es que es importante que todos como uruguayos seamos conscientes de la realidad política que estamos viviendo, la realidad financiera también, y que apostemos a estar educados sobre lo que pasa en este país. Porque si somos una sociedad que no está educada y se desinteresa de los problemas que podemos tener en nuestro país como sociedad, ya sea en Uruguay como país, o en nuestra ciudad, o en nuestros barrios, nosotros nos volvemos serviles a lo que quieran hacer los políticos que hay actualmente en el poder. Y lo peor que puede hacer una sociedad es quedarse dormido mientras le sacan la libertad. Ah, está perfecto. Buenísimo. Muy bien. Bueno, te regalamos de costumbre gauchitas uruguayas. Muchísimas gracias. Y bueno, y todos los stickers de nosotros. Muchas gracias. Así que muchísimas gracias por venir. Muchas gracias a vos Muchísimas, por la invitación. por favor. Muchísima suerte en el Partido Libertario. Y bueno, y cuando quieran, se vienen para acá. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias a la audiencia.
mucho más que añadir. Bien, Gracias. bueno, dejamos por acá, nos vemos el viernes en la 88.7 de FM Ciudadela. Así que agradecerles a todos, les mando un fuerte abrazo y nos vemos. Chau, chau. Gracias.